Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular. Defensas arriba, vacunas al día. Protégete de virus y bacterias, ellos tienden a quedarse. Aplícate una dosis de salud completando tu esquema de vacunación y el de tu familia. Acércate a tu IPS primaria y consulta los puntos habilitados en famisanar.com.co. Vigilado Supersalud. ¿Todavía retiras remesas en efectivo? Recíbelas en Dale, al instante, sin comisiones y sin moverte de casa. Descarga Dale Colombia y pruébalo. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ondas de Ibagué, el poder de la radio. Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora de la mañana. Saludamos a todos, sobre todo lo del consultorio jurídico. Me estuvieron preguntando muchísimo porque tuvimos un programa muy especial el día jueves. Pues ahí está el tema de el consultorio jurídico totalmente gratis. Ustedes ya saben que está ubicado ahí en la carrera segunda, entre novena y la carrera primera, entre novena y décima, entre décima y novena. Ahí está en la mitad de la cuadra, abajito del Parque de la Música. Ahí está ubicada exactamente el consultorio jurídico, donde ustedes pueden ir totalmente gratis para resolver algunos problemas que se registran siempre desde el ámbito jurídico y que muchas veces no saben cómo resolverlo, y otras personas que no tienen los recursos, obviamente, para consultar, para contratar un abogado. Hoy nos acompaña precisamente un abogado, profesor de Derecho Privado de la Universidad Cooperativa. Estamos hablando del doctor Oscar Rayo, porque vamos a hablar de un tema bien interesante hoy, que tiene que ver precisamente con los contratos de arrendamiento, pero específicamente a nivel local, a nivel de locales comerciales, arrendamientos comerciales, de locales comerciales, y el desahucio, así se pronuncia, ¿no? Desahucio, exactamente qué consiste esa palabra y exactamente desde el punto de vista jurídico todo lo que ella contempla. Bienvenidos entonces a esta hora y saludamos por supuesto al doctor Oscar Rayo, que nos acompaña a esta hora de la mañana, profesor de la Universidad Cooperativa. Los contratos de locales comerciales tienen unos contextos totalmente diferentes a los arrendamientos de viviendas. En muchas cosas, desde el punto de vista jurídico, pues son muy diferentes. ¿Cuál es esa diferencia, doctor Oscar, más relevante? Bienvenido. Hola César, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí presentes por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, César, realmente lo hablábamos y es muy importante tener en cuenta en nuestra ciudad, que es una ciudad eminentemente comercial, en donde se ha presentado un problema o una problemática en donde el arrendador, en este caso el propietario del local, cuando arrienda, tiene, digamos, una posición dominante frente al arrendatario, y en muchas ocasiones el arrendador, por cuestiones pueden ser personales o meramente comerciales, el arrendador lo que hace es pedirle el local o le solicita la devolución del local comercial al arrendatario, es decir, al comerciante, dejándolo pues en una posición muy incómoda. En ese sentido, nosotros vemos que esa situación la vamos a llamar técnicamente desde el punto de vista jurídico el desahucio. Digamos que el Código del Comercio nos trae algunas situaciones relacionadas con el desahucio, y las personas a veces no tienen como la información o no tienen las herramientas para poder, digamos, en cierto modo frenar el abuso que en algún momento puede ser por parte del arrendador al momento de pedirle el local. El destrate, ¿qué tiene que ver con el desahucio?
Digamos que el destrate no es igual que desahucio. Son totalmente distintos. Exacto. Generalmente los establecimientos de comercio señalados en el Código del Comercio nos indica que es un conjunto de bienes organizado por el empresario para efectos de llevar a cabo los fines de la empresa. Y en ese orden de ideas, uno de los elementos del establecimiento de comercio son los contratos de arrendamiento. El empresario o el comerciante que tiene un local comercial tiene unos derechos, y uno de esos derechos es que si lleva más de 2 años como arrendatario dentro de ese local comercial, él tiene el derecho a que el arrendador, es decir, el propietario del inmueble, le renueve el contrato, siempre. Eso es una obligación, obviamente desde que estén cumpliendo con todos los arriendos, no haya ningún tipo de problema, ¿no? Perfecto. Digamos que 2 años. Hay derechos, pero también deberes, ¿no? Claramente. El arrendatario debe cumplir con el contrato, debe cumplir con las obligaciones contractuales. Sin embargo, el arrendatario tiene el derecho a que se le renueve el contrato de arrendamiento cuando lleva más de 2 años en el inmueble. Muchas veces, y es por desconocimiento, creería yo, los arrendatarios, es decir, los empresarios que toman en arriendo un inmueble, muchas veces no dejan un contrato de arrendamiento superior a 2 años. Entonces, si lo deja por 1 año, en el momento de la terminación del contrato, el arrendador lo que hace es solicitar la terminación del contrato 6 meses antes y el arrendatario no tendría derecho a la renovación. Pero si lo deja, digamos, suscrito a 2 años o más, ya tendría derecho a la renovación. Claramente, nosotros sabemos que va muy asociado al tema del goodwill, lo hablábamos ahora, sí, y es el buen nombre que uno puede llevar a cabo acreditando, digamos, un establecimiento de comercio por muchos años. Perfecto, entonces ahí es cuando se habla del poco conocimiento que uno tiene, digamos, de todos estos temas. Es que en el caso que me toque irme, porque no llegamos a un acuerdo, en los cánones también ahorita hablamos, el canon de arrendamiento establecido por la ley para un apartamento, para una casa, es diferente para un local comercial, ¿no? Sí. Exacto, entonces si yo me voy, ahí no pueden colocar un negocio de las mismas características del que yo tenía. Bueno, tengo que dejar pasar un tiempo, ¿no? Sí. Porque digamos que yo lo tenía acreditado. Sí, César. Voy a explicar, digamos, un poco técnico para tener un sustento. El artículo 518 del Código del Comercio me habla sobre la modalidad del desahucio, y el 520 también. Me dice cuándo a mí el arrendador, es decir, el propietario del inmueble, me puede pedir legalmente. Entonces, una de las posibilidades, son 3, la primera posibilidad es que el dueño del local vaya a montar un negocio, pero debe ser sustancialmente diferente al que tiene el arrendatario. Es decir, si yo tengo una carnicería, llevaba 20 años vendiendo carne allí, pues yo ya no puedo vender carne ahí, tendría que hacer otra actividad. Segundo, que el local comercial amenace ruina, es decir, que necesite hacer unas adecuaciones técnicas necesarias para que el local no se caiga, ¿sí? Y tercero, que el local lo necesite el propietario para la vivienda, porque es el único lugar que tiene para vivir. Esas son las 3 opciones. Y si aparece, yo lo quiero vender, porque me aparece un comprador y me dice su local está muy bien ubicado y me ofrece una plata interesante para mí, al fin y al cabo el local es mío, yo puedo venderlo cuando a mí me parezca. Ahí vienen algunos inconvenientes. Claro, entonces digamos que si el dueño del local pretende vender, claramente hay una cláusula que debe quedar y solamente opera para los primeros 2 años, sí, del contrato de arrendamiento, y es que en caso de venta, pues que desocupe. Pero si es superado los 2 años, como yo ya tengo el derecho a la renovación del contrato como arrendatario, entonces ahí procede o podría caber una indemnización. O venderlo con el contrato de arrendamiento. Con el contrato de la persona, que es lo que pasa en sitios comerciales, ¿no? Le venden a uno y le dicen, bueno, pero entonces a mí me conoce, le presento al nuevo propietario del local, va a seguir con las mismas reglas establecidas que yo tenía, toda la cuestión, simplemente va a ser el nuevo dueño, o sea... Así es. César, otro de los problemas que generalmente se dan en el comercio, ¿cuál es? Yo compro un establecimiento de comercio acreditado, muchos años, es muy atractivo comprarlo,
lo compro y al otro día llega el propietario del local y me dice, yo necesito que hagamos un nuevo contrato porque yo a usted no lo conozco. Eso no es una práctica que sea aprobada, porque yo, como ahorita lo indicaba, en el artículo 515 y 516 del Código del Comercio, nos habla de los elementos del establecimiento de comercio, y cuando a mí me venden junto con el contrato. Es decir, esa práctica que generalmente se hace por parte de los dueños del local, que es una mala praxis, es una práctica indebida, porque el que adquiere el establecimiento de comercio adquiere todos los derechos. Es decir, adquiere también el contrato de arrendamiento y no tendría por qué hacer un nuevo contrato, porque él tiene el derecho a la renovación. O sea, continúa igual, ya llevo un año y medio, cambió de dueño y toda la cuestión, él me tiene que respetar a mí todo lo que dice ahí. Exactamente, ese es un dolor de cabeza de los comerciantes, me han consultado, digamos que por desconocimiento a veces uno, digamos, cae en el juego de que el nuevo contrato, realizar un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque aquí lo que realmente importa cuando nosotros tenemos un local comercial es el punto, ¿sí? Es el punto. Yo compro un establecimiento de comercio, o yo compro una empresa porque el punto lleva 10 años, 20 años, 30 años, está acreditado y yo necesito ese local, ¿cierto? Pero cuando yo llego y me ponen unas nuevas condiciones, eso es una mala práctica por parte del dueño del local. Bueno, uno escucha como periodista, por supuesto, y aquí entregamos noticias, me informan, y yo tengo una fuente precisamente que me explica todo, y es que anualmente el gobierno autoriza para el tema de incremento de los arriendos para vivienda, sí, para vivienda, apartamentos y casas. Sí. Eso lo establece el gobierno, ya sí, lo tiene establecido. Ley 820 del 2003. Exacto. ¿Y por qué en el caso de los locales comerciales no existe? Ahí le aclaran a uno, esto es únicamente para vivienda, ese incremento. No es para, porque ellos manejan otro tema ahí. Sí, César, realmente el tema comercial es un poco más complejo. No podríamos fijar un incremento fijo como se hace en materia de vivienda urbana. ¿Por qué? Porque el local comercial depende de varias aristas. Voy a explicarlo de una forma somera. Si yo tengo un local comercial, por ejemplo, acá en el barrio La Pola, y enfrente de mi local montan un centro comercial, claramente el valor se va a disparar, claro, ¿cierto? Es decir, mi local pasará, no sé, de 1 millón de pesos a 3 millones, por una condición del mercado, por una condición que no, pues digamos que se escapa de mis manos, ¿sí? Lo que no pasa con la vivienda urbana, porque claro, yo voy a si yo vendo empanadas, y me colocan al frente que era un local de una empresa y me colocan un colegio o me colocan una universidad, pues obviamente yo voy a tener ya una clientela cerca, mucho, ¿no? Mejor, exacto. Además mi local, pues no sé, se va a valorizar, va a tener una mejor proyección. Y a mí también me va a ir muy bien. Exacto. Claro, ya la cosa cambia. Sí. Entonces, digamos que también nosotros entendemos y vemos que ¿cómo fijamos una indemnización? Porque muchas veces la gente dice, no, pues yo necesito que me indemnice, pero ¿cómo? Pues eso tiene varios factores. Uno de ellos es cuánto yo voy a dejar de ganar, cuál es mi pérdida, cuál es mi daño emergente, mi lucro cesante, ¿sí? Eso tiene, digamos, otro tema. Otros contextos totalmente diferentes a lo de vivienda, perfecto. Ahí estamos entonces en este importante tema en el día de hoy con el doctor Oscar Rayo, profesor de Derecho Privado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuando se dice Derecho Privado, conozco el Derecho Administrativo, conozco el Derecho Penal, conozco, bueno, muchas ramas del derecho, pero en el caso, ¿qué es el Derecho Privado? Bueno, digamos que en el Derecho Privado viene incluida varias ramas del derecho. Derecho comercial, derecho civil, digamos que todo lo que tiene que ver con las relaciones privadas, es decir, entre particulares, ¿sí? Temas de negocios, temas de contratos, temas, digamos, relacionados con actividades particulares, ¿sí? Ya, digamos, el derecho administrativo, pues tiene una relación entre un particular y un Estado, o el Estado y el Estado. Ya el derecho de familia, pues todo lo que tiene que ver con familia, penal, bueno. Perfecto, ahí está entonces la explicación del derecho privado, que es otra rama del derecho. Aquí me pregunta mi prima Claudia, que tiene un local comercial, que le explique bien qué es el desahucio como tal. Listo. O sea, las características que tiene, en qué momento se puede hacer,
¿Bajo qué parámetros se puede realizar? Bueno, entonces el desahucio a nosotros nos lo trae el artículo 520 del Código del Comercio. ¿Qué es el desahucio? Es la facultad que tiene el arrendador o el dueño del local para pedir que le devuelvan el local, ¿sí? Es decir, esa práctica en donde yo como propietario del local le pido que me devuelva o que me desocupe el local al arrendatario. Entonces, ¿cuándo opera? Ya lo había explicado, lo repito, son 3 posibilidades. La primera es que yo vaya a montar un negocio como propietario diferente al que tiene mi arrendatario, ¿sí? Lo dije con un ejemplo. Yo llevo 20 años vendiendo carne, le pido el local y yo voy a montar una boutique. Entonces, totalmente diferente. Ahí digamos que aplica. El segundo caso es cuando el local comercial amenaza ruina o toca hacer unas adecuaciones técnicas necesarias para que el local no se caiga, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se pide, se hacen las adecuaciones y pues ya digamos que puede pedir el local. Ojo, hay una cosa que la ley es muy clara en indicar y nos dice: si usted no inicia las actividades constructivas o de remodelación dentro de los 6 meses, entonces usted podría llegar a tener, digamos como arrendatario, el derecho a que lo indemnicen, ¿ya? Por un lado. Ahora, si la persona inició, hizo las adecuaciones técnicas y todo, y va a volver a arrendar, el primero que tiene la opción es el arrendatario anterior. Bueno, esa explicación me parece bien interesante. Es el primero, porque muchas veces a uno le piden el local para hacer modificaciones y no lo vuelven a arrendar o se lo arrendan a otro. No, yo como arrendatario, el último arrendatario, tengo la primera opción. Bueno, yo lo que analizo, mi querido doctor, lo que analizo es definitivamente es totalmente diferente los arriendos. En el caso de vivienda, las connotaciones son diferentes, porque aquí yo veo que es más de comprensión, que es más de aceptar las cosas, de darse cuenta que hay beneficios tanto para el arrendatario como para el arrendador. Por ejemplo, si el arrendatario viene y me dice: César, hermano, le van a colocar una universidad frente a su negocio de empanadas o de comida, sí. ¿sí? Usted va a tener una clientela, porque nocturno también usted va a tener una clientela acá. Yo ya no le puedo cobrar 500,000, yo le cobro 700,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tengo otras personas que me están dando hasta 1,000,000. Entonces yo entro a razonar. Usted tiene toda la razón, ¿cierto? O viceversa. Exacto. Si mi negocio está frente a una universidad que tiene relación con la universidad, una papelería, y obviamente pues al frente de una universidad es espectacular, y resulta que la universidad se va de ahí, pues voy a perder muchos ingresos. El dueño del local también entra entenderme que, bueno, no me vaya a subir más, porque mire, se fueron y ya las ventas no son las mismas. Sí, o sea, a mí me parece que es mucho más de, siento que es más de diálogo, ¿no? Digamos que se pueden llegar a unos acuerdos y se hacen otros sí o unos adendums al contrato para que queden claros, ¿sí? Mire que en César tuvimos un problema, en pandemia tuvimos un problema con los comerciantes de Ibagué, en donde muchos comerciantes que llevaban muchos años en el mismo local tenían miedo al caer en el incumplimiento, porque el incumplimiento hace que yo termine el contrato, ¿sí? Entonces, comerciantes de Ibagué que llevaban 20, 30 años en un local y que por ocasión a la pandemia pues no podían pagar el canon de arrendamiento, muchos propietarios aprovecharon esa situación para declararles la terminación del contrato del local, ¿cierto?, por incumplimiento. A mí me consultaban mis clientes, me decían que qué hacía. Yo les decía: lastimosamente, para usted no perder el local y para no caer en incumplimiento, le toca pagar, para que usted no caiga en incumplimiento, porque una de las causales para la terminación del contrato, aparte de las 3 que le acabo de decir de desahucio, es el incumplimiento. Si usted incumple en el contrato de arrendamiento, se le da por terminado y me devuelve el local, ¿correcto? Entonces, en pandemia muchos de nuestros comerciantes en Ibagué sufrieron porque les tocó sacar de donde no tenían para pagar
para no caer en incumplimiento y no perder el local que llevan 10 o 20 años. Bueno, para ustedes los abogados, obviamente, más en este caso que estamos tratando en el día de hoy, la pandemia cambió todo. Claro. O sea, la pandemia es, digamos que logró que muchas cosas que estaban en el papel se volvieran más de que muchos de los arrendadores o arrendatarios en esa relación de arrendador-arrendatario, hay muchos arrendadores que están detrás de pedir el local porque es un local muy atractivo donde pueden pedir mucho más dinero, claro. ¿cierto? Pero no pueden desconocer el derecho que tiene el arrendatario. Eso es prioridad. Entonces, en ese sentido, digamos que mis arrendatarios me decían, oiga, tengo este problema, ¿qué hacemos? Usted sabe que mi arrendador quiere ese local y yo no lo puedo soltar porque son 20 años de trabajo allí. Yo le digo, no hay nada que hacer, pague para que no haya incumplimiento. Perfecto, ahí está entonces el derecho al fin y al cabo pues obviamente tiene muchos temas, pero lo que está escrito definitivamente. Así es, lo que pasa es que en este caso de los contratos de arrendamientos locales comerciales, pues obviamente veo que hay mucho diálogo, hay aceptación de una parte y la otra, la gente entiende que a mí me está yendo muy bien, a usted le está yendo muy bien, pero esto págueme un poquitico más y entonces yo entiendo, y listo, Sí, no hay ningún gente, problema, hagámosle, porque yo entiendo que efectivamente hay de este tema de arrendamientos, son muchas las personas que llegan con esos casos de arrendamientos, el tema obviamente del maltrato familiar, que es el uno de los mayores, el tema también de alimentos, bueno, todas esas cosas. Entonces, para las mamitas que están en la casa, ustedes tienen consultorio jurídico en la Universidad Cooperativa, allí pueden totalmente gratis, ustedes van, allí está un estudiante de último grado, pero ese estudiante no está solo. Ese estudiante está obviamente con un profesor que lo está asesorando para que conozca bien el caso suyo, pero no solamente, yo les digo porque siempre me preguntan, en el caso de la Facultad de Contaduría también hay un convenio con la DIAN, para que las personas que no sepan hacer un RUT, porque hoy en día uno tiene que tener RUT y resulta que hay personas que no lo saben hacer, pues allí también lo van a asesorar. El caso de una declaración de renta que usted no le tocó hacerla porque una herencia, bueno, lo que sea, y entonces allí también lo van a asesorar en la Universidad Cooperativa. En el caso de ingeniería también, a los líderes, muchos de ellos me han llamado a preguntarme, los líderes de barrio, los ediles, los veedores, allí en la Universidad Cooperativa, la Facultad de Ingeniería también está dictando unos cursos para todos sus veedores para que aprendan cómo es los parámetros de una obra que se esté realizando en su comunidad, y ustedes pues obviamente tienen que tener algún conocimiento para que puedan hacer veeduría precisamente a esa obra que va a beneficiar a toda la comunidad donde ustedes viven. Todo eso lo entrega la Universidad Cooperativa de Colombia, por eso cada día está más cerca de la gente, de la comunidad, y cada día la queremos más, y son muchos, pero muchos los profesionales que entrega al Tolima, a Ibagué y a la Nación la Universidad Cooperativa. Hoy nos despedimos, el agradecimiento muy, muy especial al profesor de Derecho Privado Oscar Rayo por acompañarnos en este tema tan interesante. Gracias, César, a ustedes. Recuerden que en la Universidad Cooperativa de Colombia los estamos esperando en el consultorio jurídico, ubicado en la carrera primera, entre calles 10ª y 11. Todos los aspectos desde el punto de vista de la mínima cuantía hasta 40 salarios mínimos, podemos llevar temas y asuntos jurídicos allí en nuestro consultorio jurídico. En el caso de derecho privado, en el caso de estos arrendamientos también, ¿cierto? También brindamos la asesoría de cuáles son las situaciones que se pueden dar, cuáles son los problemas que podemos resolver, allá le brindamos la asesoría. ¿Cuál es el requisito? Las personas que tengan estrato 1 y 2, SISBEN también,